Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo especialista en trauma y casos de acoso, con 8 años de experiencia clínica. La mente y sus cicatrices será un programa de entrevistas a profesionales de la psicología y de la salud y a pacientes que han vivido de primera mano los casos y los trastornos de los que hablemos. En las entrevistas con profesionales, en esta temporada, la cual es la primera, abordaremos temas bastante candentes, empezando por el suicidio, las adicciones, el alcohol, la cocaína, el juego, trastornos neurológicos extraños, así como los más comunes y pautas para actuar, por ejemplo, en casos de ictus. También tendremos pautas para actuar en hijos que han sido traumatizados. Hablaremos sobre trastornos de la personalidad, como no, también del trauma complejo y de sus peculiaridades. También contestaremos las preguntas de los oyentes que nos quieran mandar al correo electrónico. Los programas tendrán una extensión de entre 45 minutos y 1 hora. Hoy será una pequeña excepción para la presentación. Hoy abordaremos las consecuencias del trauma relacional, en la forma de percibirse e interactuar con los demás que tienen las personas, según el tipo de vinculación que han recibido con sus figuras de crianza. Aunque parezca algo manido, la vinculación, el apego, la forma en la que aprendemos a relacionarnos con los demás cuando somos pequeños, son, en este caso, algo vital. Por un lado, si tenemos una buena crianza en la que el niño se siente amado incondicionalmente, se le acepta tal como es y se le enseña a manejar sus emociones, tendremos un niño con buena autorregulación y una buena forma de autoafecto. Podrá autorregularse emocionalmente. Aunque no lo parezca, este tipo de vinculación va a ser como un seguro para la vida. La persona que tiene este tipo de vinculación va a tener mucha menos propensión a desarrollar patología psicológica, capacidad de ser victimizada, y es, por decirlo así, como una especie de vacuna que funciona para toda la vida. Por otro lado, tenemos una crianza hostil y agresiva que puede provocar una cantidad de trauma con unos síntomas exagerados y con posibilidad de generar trastornos de personalidad, tipo trastorno límite de la personalidad. De este tema y de los relacionados con las crianzas más hostiles, hablaremos de ello en posteriores episodios con los profesionales invitados, que serán especialistas en el campo. Por otro lado, cuando tenemos crianzas que por algún lado fallan o hay cierto abandono, no se cubren características vitales del niño como el afecto o la atención, el niño no va a desarrollar una buena autorregulación y tampoco tendrá una gran capacidad para poder regularse a nivel emocional. Generalmente este tipo de personas desarrollará un apego ansioso. Lo explicaremos más adelante. Podríamos decir que es el uso de los demás como un espejo sobre lo que uno vale, ya que no tiene interiorizado un yo valgo. Habría una alta vulnerabilidad a ciertos hackeos sobre lo que nos consideramos nosotros mismos. Utilizaríamos a los demás como un espejo de nuestra valía, porque no hemos aprendido en casa un soy bueno por lo que soy, sino que hemos podido interiorizar soy bueno por lo que hago y no por lo que soy. Esta experiencia base de falta de merecimiento de cariño, de no ser merecedor de, genera un miedo de fondo a no ser suficiente. Provoca mucha angustia, tanto cuando somos niños o cuando llegamos a la adultez. Cuando conectamos con ese miedo, de nuevo, de volver a sentirnos poco valiosos o no queribles, puede que no podamos expresarlo racionalmente, pero emocionalmente algo se activa. Y cuando somos pequeños vamos a tener ciertas reacciones aprendidas para poder compensar ese miedo a ser de nuevo abandonables o no queribles. Por un lado tendríamos la reacción de lucha. En esta reacción, la persona, el niño, va a controlar, va a tener actitudes de agresividad y de control, sobre todo, para evitar que ese abandono se haga real. Por otro lado, tendríamos la reacción de huida, que más bien se podría entender como una huida hacia adelante. Si yo he interiorizado soy bueno por lo que hago y no por lo que soy,
voy a poner todo mi empeño en esforzarme, en intentar ser el mejor estudiante, ser el mejor atleta, ser el mejor, lo que sea, bajo la premisa de que voy a demostrar que soy suficiente. Detrás de esto está un miedo profundo a un vacío, a no ser querible. Otra de las reacciones sería la parálisis, la huida de ese dolor que genera el sentirse abandonable. Se difiere un poco de las anteriores con que esta lo que buscaría sería anestesiar a la persona, escapar de ese dolor. Sería en el que entrarían las drogas y los episodios disociativos. En cuarto lugar, encontraríamos la estrategia de adulación. Esta estrategia de adulación es francamente útil cuando el niño es pequeño, pero es muy destructiva en la adultez. Esta estrategia defensiva se basa en que si yo me adapto a los demás, si no pongo molestias, si soy lo que los demás quieren y agrado, las posibilidades de ser abandonado, de ser rechazado, porque recordemos, partimos de la base de que el individuo siente que hay algo malo en él, conecta con esa sensación que se activa y genera mucho malestar, el individuo actuará casi sin darse cuenta, de una forma sumisa que busque agradar constantemente. Estas estrategias pudieron ayudar en la infancia de alguna manera, pero cuando nos vamos haciendo adultos son probablemente más desadaptativas de lo que nos gustaría. La persona o el niño va a buscar no volver a sentir esa experiencia de no sentirse querido, de no sentirse válido, de falta de valía. Como hemos dicho antes, la siente de fondo, pero no la puede justificar racionalmente. Aparte, va a aparecer también cierta vergüenza tóxica sobre uno mismo y un crítico interno que será clave para que podamos entender el por qué nos metemos caña durante el resto de la vida cuando ya somos adultos. Cómo entender por qué la persona se exige, se habla con dureza, se recrimina todo lo que supuestamente hace mal y no es perfecto. Bueno, tendría un sentido, es una herramienta que aparece en el propio cuerpo, la propia mente, para defenderse de volver a cagarla, de volver a hacer las cosas mal. Cuando más daño ha habido, más autónomo se convierte este elemento, este crítico interno, más daño nos puede hacer. Pero hemos de entender que está ahí para intentar ayudarnos a no volver a sufrir. Pero paradójicamente nos genera mucho sufrimiento. Pero ¿cómo ocurre todo esto? Por un lado, tenemos que entender que la vinculación con las figuras de afecto en la infancia dibuja cómo nos vamos a tratar a nosotros mismos. Si nos tratan con indiferencia, nos trataremos con indiferencia. Sentiremos que no somos suficientemente valiosos. Esta percepción del amor propio, perturbada y alterada de la realidad, aparece debido a la disonancia cognitiva que hay entre las figuras a las que tenemos idealizadas, que son nuestros padres, por ejemplo, y el trato que nos dan. Para entenderlo mejor, vamos a comentar cómo sería esa crianza en la que el niño interioriza patrones positivos sobre sí mismo y creencias positivas sobre sí mismo. Los padres, idealizados como figuras presentes y que nos dan un amor incondicional, realmente, a nivel de conducta, nos quieren, nos apoyan, nos hacen sentir valiosos y por ello nuestra percepción de nosotros mismos se configura como soy valioso, merezco amor. Pero en los casos que nos ocupan, encontraríamos que las figuras, tanto paterna como materna, se siguen percibiendo idealizadas, son necesarias para la supervivencia del niño y en el comportamiento, en el cariño, hay fallas. Tienen conductas de abandono, de pasotismo, de culpabilización, de malos tratos, por decirlo de alguna manera. Esta incongruencia entre tener a unos padres idealizados y que luego haya un comportamiento que no cuadre con esa idealización de perfección, de protección y de ser unas personas maravillosas, una base segura, genera en nuestra mente lo que Festinger denominó disonancia cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? La percepción de nuestros padres como figuras maravillosas no cuadra mucho con un comportamiento abandónico
y de maltrato. Entonces, para que puedan coexistir ambos conceptos o ambos hechos, nuestra mente va a crear creencias sustitutivas o creencias que puedan justificar que existan ambas cosas, que nuestros padres sean maravillosos y que se comporten de esa manera que nos hace daño. Cuanto más se profundice en esos comportamientos, nuestra mente acabará internalizando la culpa. Tengamos en cuenta también que la evolución hace que seamos muy proclives a internalizar la culpa y a crear ese autoconcepto negativo cuando somos pequeños, porque las figuras de vinculación están prácticamente blindadas. Nuestra mente no va a querer desidealizarlas y va a ser mucho más fácil que esa disonancia se rompa, haciendo que pensemos que somos merecedores de ese castigo o de ese trato. Porque si mis padres son maravillosos, pero me tratan muy mal, algo tiene que haber en mí que me haga merecedor de ello. Y eso, con el paso del tiempo y la repetición, se va a acabar blindando y va a acabar siendo una sensación de fondo que no querremos volver a repetir, que no querremos volver a sentir, y la base de muchísimos trastornos que podemos tener en la adultez. Con todo esto en la niñez, cuando llegamos adultos, una persona victimizada es altamente revictimizable debido a que siente como real esa falta de valor propio. La persona no tiene una base de aceptación incondicional de sí misma. Y si le trataron mal, y siempre que no pase de un umbral de agresividad, va a tender a confundir castigo con maltrato. Es decir, en la adultez, cuando a alguien le empiece a tratar de una manera exigente, culpabilizadora y mala, estas personas que ya han interiorizado el no soy suficientemente bueno, hay algo malo en mí, sentirán que está decepcionando a la persona que les está metiendo caña, digámoslo así. Entonces no se defenderá en muchos casos. ¿Qué ocurrirá? Sentirá que la persona que le está atacando está conectando y está viendo eso mismo que vieron sus figuras de vinculación para rechazarle. Sentirá que esa persona está siendo decepcionada por él. Se sentirá culpable. En vez de defenderse, actuará con sumisión o con miedo. La persona que ya ha interiorizado esa falta de valía, como ya hemos dicho, confundirá castigo con maltrato. Cuando le ataquen, sentirá que está siendo visto de forma negativa, se volverá a sentir expuesto. Notará un miedo profundo a que vuelva a ser castigado. Eso lleva a que la persona se haga muy chiquitita, se baje mucho el perfil y no se defienda ante esa persona que de alguna manera intuye como o más justa o más valiosa porque tiene más carisma o más dureza. Y la tendencia que va a haber es a demostrar a esa persona que nosotros somos buenos, que somos valiosos y que queremos agradarle. Esto va a llevar a que la persona que está atacándonos y abusando emocionalmente de nosotros tenga vía libre absoluta para seguir fastidiándonos, puteándonos, abusando emocionalmente, y cuanto más lo haga, más sentiremos que algo tiene que haber mal en nosotros para que, con lo mucho que le estamos explicando todo, intentando agradar, intentando pasar por el aro, no es suficiente. Volvemos a sentir que somos una decepción y el trauma aumenta. La mochila se va llenando cada vez más y más. Así se cierra el círculo cuando somos adultos. Me atacan, me conecta con mis creencias negativas y siento que de alguna manera lo hace porque le decepciono, me retraumatizo y aún así confirma mi falta de valor. A todo esto tenemos que sumarle también la indefensión aprendida. Puede que a muchos de vosotros ya os suene esto. La indefensión aprendida aparece cuando hemos repetido diferentes tipos de respuestas ante situaciones de maltrato, por ejemplo, y no ha tenido el efecto que queríamos. Cuando lo hemos intentado, muchas veces nos hemos intentado defender de múltiples maneras y no ha habido una aceptación, ni hemos conseguido que nos tomen en serio. Llega un punto en el que aceptamos que es lo que toca y no podemos hacer nada por ello.
Esta persona, con esa visión negativa de sí misma interiorizada, esa creencia negativa de sí misma, tenderá incluso a evitar las situaciones en las que se vea expuesta, en las que se pueda sentir rechazable. Tenemos que entender que esta persona puede razonar: si yo no soy malo, yo no, no he hecho nada. Pero es una sensación interiorizada. Son como unas gafas con las que se ve el mundo. El organismo va a generar ansiedad, miedos y otro tipo de reacciones para protegernos de repetir el sentir ese abandono y esa falta de valía. Y cuanto más entremos en el bucle de dejarnos llevar por esa falsa realidad de falta de valía, más aumentará la sensación de que no valemos. El estrés postraumático como trastorno ha sido conceptualizado en el cine. Creo que todos conocemos o intuimos en qué puede consistir un cuadro de estrés postraumático. Antes que nada tendríamos que diferenciar de que existirían, por decirlo de alguna manera, dos tipos de cuadro postraumático. El caso de trauma simple, estrés postraumático simple, en el que hay un evento estresor traumático muy potente y muy grande, y el trauma complejo. En el trauma complejo hay multitud de estresores de baja intensidad, sobre todo a nivel relacional, que se van repitiendo constantemente como un mecanismo de repetición constante que acaba minando la autoestima y provoca síntomas muy parecidos a los del trauma simple. Simple no significa menos dañino, ni mucho menos. Pero la gran diferencia es que en el trauma complejo suele haber una mayor afección de las creencias sobre uno mismo y de la capacidad para relacionarse con los demás. Pero, ¿qué es el trastorno de estrés postraumático? Podemos decir que es la ampolla que aparece después de una quemadura, es algo normal tras un evento traumático o una sucesión de eventos traumáticos. Nuestra mente pierde la seguridad de que el mundo es un lugar seguro. Puede afectar en diferentes planos de nuestras creencias, en la forma en la que vemos a los demás, en la forma en la que vemos el mundo o en la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos. En el DSM-5 vamos a encontrar varios puntos nucleares que tienen que suceder para que se pueda diagnosticar este trastorno, ya sea en forma simple o compleja. El primero de ellos es el de intrusión. Aparecerán recuerdos invasivos del evento ocurrido, aparecerán flashbacks, que son como reviviscencias de lo que se ha vivido. Aparecen en el presente, son muy invasivas y nos hacen vivir emocionalmente de nuevo el acontecimiento. Otro de los patrones nucleares que suele aparecer es la evitación. Nos duele recordar lo que nos ha hecho mucho daño. Se activan las creencias desagradables cuando algo nos recuerda lo que hemos vivido, cuando lo recordamos nosotros mismos. Pero asimismo también impide extinguir esos condicionamientos que se han generado. De alguna manera, la evitación nos aleja de volver a sufrir ese daño. El estrés postraumático, además, hace que nuestra mente almacene todo lo relacionado con la vivencia en bloque. Si yo tuve un accidente de tráfico y tuve mucha activación emocional, lo pasé muy mal, probablemente incluso cuando escuche una ambulancia pasar, después de haberme recuperado, mi corazón se acelere, mi cuerpo se agite y me vuelva a encontrar con miedo y ansiedad. Esto, aunque no lo parezca, sirve para, o podía servir, para ayudarnos a no volver a acercarnos a aquello que nos ha hecho daño y no lo sentíamos como peligroso antes. Por otro lado, también como afección nuclear, en el estrés postraumático tendríamos alteraciones cognitivas y del estado de ánimo. Cambian las creencias de seguridad, cambia nuestro estado de ánimo, nos quedamos embotados emocionalmente, dejamos de disfrutar de las cosas, no nos encontramos bien, estamos constantemente en alerta. Y muy importante también, como criterio nuclear, las alteraciones de la alerta y la reactividad. Nuestra mente nos va a dejar en hipervigilancia. Va a hacer que estemos constantemente alerta del entorno, precisamente porque hemos perdido la seguridad en él.
aunque intentemos relajarnos, nos va a costar mucho. No nos vamos a poder concentrar porque la propia alerta que nos provoca hace que no nos centremos bien y olvidémonos también de dormir a gusto. Es decir, que nuestra mente no nos va a permitir bajar la guardia. Todo esto va acompañado además de un deterioro en el funcionamiento importante, así como elementos de disociación que se abordarán más adelante en entrevistas. Y bueno, tienen que durar mínimo un mes estos síntomas para que podamos diagnosticar un cuadro de estrés postraumático. Sin el tratamiento adecuado, las consecuencias de un cuadro postraumático, ya sea simple o complejo, puede acabar cronificándose y generando una forma de ver el mundo totalmente distinta a antes de los acontecimientos. En este caso diríamos que una persona que ha sufrido múltiples eventos traumáticos en la infancia ya ha internalizado todas esas creencias negativas que hacen adaptarse a ese mundo peligroso en el que él se ha merecido lo que ha sufrido. Casi se convierte en una forma de ver el mundo en forma de personalidad adaptada. Otro punto que podemos abordar en este programa preliminar y de introducción es el porqué de tanta adicción en personas traumatizadas. Bueno, podemos entenderlo como que las drogas es un recurso que distrae de las emociones desagradables, de los flashbacks, de la sensación de vacío que pueden tener estas personas y que notan constantemente o que se ven activadas por muchos estímulos que no nos podemos dar cuenta. Pero dicho sea de paso, todo lo que es capaz de provocar una rápida desconexión de nuestras emociones y de nuestro malestar tiene potencial adictivo. Paradójicamente, encontramos nuestro destino en los caminos que tomamos para evitarlo. Esta frase viene a colación con este caso porque muchas veces podemos ver que la gente que toma alcohol para huir de la soledad lleva al final a aislarse a sí mismo y acaba en mayor soledad que antes de empezar a consumir de forma frecuente. O la gente que desarrolla la paranoia y la agresividad como una forma de defenderse de la hostilidad de los demás, acaba quedándose más sola que antes. Esa soledad y ese intento de protección para que los demás no la ataquen acaba llevándole a lo que temía. Entender la narrativa de la persona desde la comprensión profunda de uno mismo, desde la compasión y no desde el crítico cruel que se puede haber desarrollado en personas que han desarrollado cuadros de trauma complejo, es vital para poder realizar un tratamiento y que se puedan recuperar. Porque la persona generalmente no tiende a drogarse por vicio, tiende a intentar mitigar esas secuelas y ese malestar emocional que siente constantemente y no encuentra métodos o que le funcionen o que sean tan rápidos. Debemos evitar la tendencia a meternos caña, que nos lleva a más sufrimiento, sin entender el porqué detrás de todo, sin empatizar con nosotros mismos del por qué suceden las cosas. Porque muchos de los actos que suceden y que se cometen y no se entienden, como explosiones de ira, celos, inseguridades, si se perciben desde ese crítico interno cruel y despiadado y perfeccionista, nos van a hacer sentir mucho peor cuando realmente lo que hay detrás es probablemente una activación de esa herida, de sentirnos poco valiosos y las reacciones que aparecen para compensarla. Sobre el tema de las drogas, ya hablaremos de ello en el programa correspondiente, en la entrevista correspondiente. Podríamos seguir hablando sobre trauma y hablaremos de ello en futuros capítulos. Hoy solo era un pequeño acercamiento. Cerrando el programa de hoy, quería comentaros que se va a abrir un correo electrónico para que podáis mandarnos preguntas sobre temas que os puedan interesar. El correo electrónico es lamenteysusticicatrices@gmail.com. Respecto al próximo capítulo, será una entrevista sobre un tema muy especial e interesante que lo vamos a guardar en secreto todavía. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.